Excelente, Tairón. Ya hemos terminado la expedición número 1 de Daguere. Me parece muy bien, profesor. Ahora, George, ese sitio que estamos viendo allá, ¿dónde es? Mira, desde aquí se puede apreciar que eso que está allí es el reino de los cuadriláteros. Cuadriláteros. ¿Y cómo se mide esa gente? Bueno, estamos hablando de un reino donde sus elementos, sus habitantes son figuras geométricas de 4 lados. Esos 4 lados pueden ser en 2 pares de líneas paralelas, un par de líneas paralelas o sin líneas paralelas. ¿Y cómo se mide la nobleza y Bueno, el pueblo? si no tienes líneas paralelas entre sí, el cuadrilátero se llama trapezoide y es el vulgo. Como descuadrado. Sí, no tiene nada particular. Ujú. El cuadrilátero que tiene un par de líneas paralelas lo vamos a llamar trapecio. Y el cuadrilátero que tiene las 2 pares de líneas paralelas lo vamos a llamar paralelogramo. Más o menos. Puede ser así. O más menos que más. Depende. Pueden tener lados distintos o lados iguales. Bueno, vamos a conocerlo a ver qué tal. Vamos a presentarlo. Muy bien, en la sesión pasada estuvimos recorriendo el reino de los triángulos. En esta oportunidad, nuestra expedición nos lleva a recorrer o a visitar el reino de los cuadriláteros. Si bien la sesión anterior hablamos de las figuras formadas por 3 ángulos, en este caso vamos a hablar de las figuras formadas por 4 lados. Quiere decir entonces que en lugar de hacer una clasificación en función de los ángulos y de los lados, en esta oportunidad vamos a clasificar y a separar los cuadriláteros en función de los lados que los forman. Para ello, vamos a hablar de la nobleza en función de los lados paralelos que tenga un cuadrilátero. Comencemos con las figuras geométricas de 4 lados que no tienen lados paralelos. Esos lo vamos a llamar trapezoides. Estos trapezoides, como ven aquí a mi derecha, no tienen ningún lado paralelo y lo vamos a conocer como el vulgo, el pueblo. Los polígonos, los cuadriláteros más comunes y sin ningún tipo de característica especial. Si queremos hallar su perímetro, tenemos que sumar las longitudes de los lados y si quiero hallar su área, estoy obligado a partir el cuadrilátero en 2 triángulos y a calcular el área de cada triángulo, como ven aquí a mi derecha, y sumar el área de cada uno de ellos. Vamos a seguir subiendo en la escala social de los cuadriláteros o en la categorización de los cuadriláteros. Vamos ahora a los cuadriláteros que tienen un par de lados paralelos. Cuando pensamos en estos cuadriláteros que tienen un par de lados paralelos, como ven aquí a mi derecha, tenemos 2 líneas paralelas y esas líneas paralelas, en esas líneas paralelas encontramos 2 lados del cuadrilátero. Los otros 2 no pertenecen a líneas paralelas. Se encuentran en segmentos que pueden ser perpendiculares, que pueden ser perpendiculares entre las líneas paralelas, en cuyo caso al trapecio le llamamos recto, pueden ser iguales, en ese caso al trapecio le llamamos isósceles, y pueden ser desiguales, en cuyo caso al trapecio le llamamos escaleno. Todas estas figuras las estamos viendo aquí a mi derecha. Entonces, recapitulando, aquellos cuadriláteros que no tienen lados paralelos los llamamos trapezoides. Si tienen un par de lados paralelos, le llamo trapecio. Vamos al tercer grupo, los más especiales, los que vamos a llamar los reyes dentro del reino de los cuadriláteros. Allí, a este país lo conocemos como los paralelogramos. Y son cuadriláteros que se forman utilizando 2 pares de líneas paralelas. 2 pares de líneas paralelas, como vemos aquí a mi derecha. Dentro de los paralelogramos encontramos 3 especiales. El cuadrado, todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Todos sus ángulos miden 90 y todos sus lados tienen la misma longitud. El rectángulo, todos sus ángulos miden 90 grados, todos son iguales, pero sus lados no son iguales entre sí, solo 2 a 2. Finalmente, el rombo, todos sus lados son iguales, pero sus ángulos no son iguales entre sí, como pueden apreciar aquí a mi derecha.
todos los cuadriláteros que he presentado son convexos. ¿Qué significa esto? Que cualquier línea que se pueda trazar dentro de ellos, uniendo dos puntos de los lados del cuadrilátero, queda dentro del cuadrilátero. Muy bien, Tairón, hemos terminado la expedición. ¿Has visto 3 países bien diferenciados uno de otro? Ajá, ¿qué serían? Los trapezoides, sin lados Ajá. paralelos, los trapecios con un par de líneas paralelas y los paralelogramos con 2 pares de líneas paralelas. Ok. ¿Y cómo se medirían las áreas y los espacios de esos pueblos? El tamaño, el área, eso es una pregunta interesante. Hay muchas fórmulas dentro de esto, pero vamos a presentar las más sencillas. El cuadrado, ¿no tendrás uno por allí, escondido? Yo vi que conseguiste algo dentro de la Me expedición. traje un tesoro, un pequeño tesoro. Muy bien, muy bien. Esto que tienes aquí pertenece al país de los paralelogramos. Aquí tienes una línea paralela, aquí tienes otra línea paralela, aquí tienes una línea paralela y aquí tienes la otra. 2 pares de líneas paralelas. El cuadrado es el más noble de todos los paralelogramos y dentro de este cuadrado, como pueden ver, tenemos 9 cuadrados más pequeños. ¿Cómo calculamos su área? Multiplicando el lado y elevándolo al cuadrado. ¿Cómo calculamos su área? Midiendo la longitud del lado y elevándola al cuadrado o multiplicando el lado por el lado, como lo quieras ver. Además del cuadrado, que es todo este o cualquiera de los 9 internos, si tapamos esta línea, vemos un rectángulo. ¿Lo ves? Tiene una longitud distinta de otra. En el caso del rectángulo, para hallar su área multiplico la longitud de la base por la longitud de la altura. O más fácil, multiplico la longitud de los lados desiguales, porque si es un rectángulo hay 2 lados distintos. Y finalmente el paralelogramo, tenemos 2 líneas paralelas, medimos la longitud de cualquiera de ellas y la separación entre ellas. Una de ellas lo llamamos la base y la otra, que esa separación que las, obviamente, dista una de la otra. Que la llamaríamos altura. Muy bien. Y multiplicamos la base por la altura.